Hola, muy buenos días. Yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos y el día de hoy vamos a continuar con una sección de las tradiciones. Recuerden que estamos tomando esto, haciendo un llamado, ya lo comenté en las dos tradiciones pasadas, no a los nuevos, para que se adapten, sino a los viejos, para que dejen de destruir el programa de Alcohólicos Anónimos. Si no han visto mis dos videos pasados de las tradiciones, no entienden a qué me refiero, los pueden pasar a escuchar y darse cuenta, pues, a qué me refiero con esto de que los que están destruyendo actualmente el programa Alcohólicos Anónimos, pues, son los veteranos, somos los veteranos, no los nuevos. Y el día de hoy vamos a ver la tercera tradición, ¿verdad? En la que también se toca, obviamente, este tema. Las tradiciones las estamos viendo porque en los grupos las abandonan. En los grupos actualmente aquí en México, ya les he comentado, yo soy de Zapopan, Jalisco, México, y pues yo tengo, pues, la manera, pues, de demostrar que dentro de por lo menos de México, ¿verdad? Del país, de este país, México, los grupos mal llamados, entre muchísimas comillas, tradicionales, pues de tradicionales no tienen nada. No digo que todos, pero la gran mayoría, si las conocen, las omiten o las evitan cuando no hay conveniencias personales, pero ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? El día de hoy toca la tercera tradición. La tercera tradición, ¿verdad? Estudio de la tercera tradición, haciendo un llamado, pues, a que rectifiquen el camino a esos veteranos, pues, que están destruyendo el programa Alcohólicos Anónimos en México, gracias a los cuales hay tantos esfuerzos distintos cuando no debería de haberlos, cuando todos deberíamos de ser Alcohólicos Anónimos, pero la intolerancia y la falta de práctica de las tradiciones, pues, ha orillado a que se empiece a ramificar, pues, lo que es lo que debió haber sido una unidad, una totalidad, pues ya está fragmentada. Dice la tercera tradición en su la tercera tradición así en su encabezado, que el único requisito para ser miembro de AA de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar el consumo. Dice la bebida, ¿verdad? Pero ya estamos grandes, ¿verdad? Ya debemos de entender que no es una enfermedad. Quien quiera comprobarlo puede ir directamente a la CIEDA, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la cual pues ya no estamos como alcoholismo, ya se conocen como trastornos de consumo por sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad por consumo de sustancias psicoactivas. Entonces ya entendemos que el problema no es la bebida, ¿verdad? O sea, no es una enfermedad de alcohol, y que perfectamente, como lo ha estado haciendo durante muchísimos años, y de hecho en este tema lo habla, se han tratado otros problemas de adicciones, de sustancias, desde los inicios prácticamente de Alcohólicos Anónimos, y pues el único requisito para formar parte de la comunidad, pues, es desear dejar de consumir. O sea, ni siquiera necesitas dejar de consumir para empezar a formar parte, para asistir a tus reuniones. Lo único que necesitas es desearlo. O sea, sabemos perfectamente los que realmente somos adictos, los que realmente somos alcohólicos, que a veces ni siquiera con el sincero deseo podemos evitarlo. Eso quiere decir, pues, que a veces llegan personas que asisten en algún par de ocasiones a los grupos, borrachos o bajo los efectos de alguna sustancia, y que no hay problema, no debería de haber problema a que entraran, nada, porque mientras no estén molestando a nadie. Obviamente sabemos que los borrachos se hacen por hablar, ¿verdad? Sentados, pero no se supone que los tolerantes somos los veteranos, no se supone que los que tenemos que tenerles paciencia, porque sabemos que así somos nosotros cuando estamos borrachos, debemos de ser los veteranos. Pues parece que no. En muchos lugares se les prohíbe la entrada cuando debería de arrimarse a la persona, pues, a que ingrese, y aunque esté borracho, a que escuche, porque más de alguna cosa pues le puede llamar la atención. Por ejemplo, el ver que las personas se pueden mantener sin consumir. Entonces, el único requisito es querer dejar, aunque a veces no lo dejen de inmediato, ¿da? O sea, la primera, pero que asistan, y en algún momento pues se puede dar el milagro. Entonces, este es el único requisito, dice nuestra literatura. Nosotros no les vamos a pedir que nos den, ni siquiera que nos den su nombre real. La verdad, a mí se me hace como exagerado, pues, a veces preguntarles, cómo se llaman, ¿verdad? Porque a veces hay compañeros que parecen policías, ¿verdad? ¿Cómo se llama, compañero? ¿De dónde viene, ¿verdad? ¿Para dónde vive? ¿De qué trabaja?
No, espérate, alto. Espérate que la persona nos tenga confianza, ¿da? Si bien nos quiere dar ahí su nombre, qué bueno, ¿da? En su junta de información, y si no, pues que no nos dé, ¿da? Lo que él tiene que entender es que no nos interesa saber quién es en su vida personal, sino que nos interesa saber si tiene una problemática y si podemos, poner de nuestra parte para apoyarlo a que deje el consumo. O sea, no nos interesa, pues, en qué trabaje, ni sus gustos religiosos, ni sus cuestiones, de gustos sexuales, o de índole sexual. No nos interesa su posición económica, no nos interesa su color de piel, no nos interesa ya, o sea, lo único que nos interesa es que esta persona tenga la misma oportunidad que se nos ofreció a nosotros, pues, que es el dejar así el consumo. No hay reglas, se da, o sea, en Alcohólicos Anónimos las tradiciones, pasamos allá a lo que yo considero como otro de los puntos importantes. Este es el único requisito, nada más querer dejar de beber. No nos importa nada más que eso. No les vamos a pedir documentos, no les vamos a pedir información, no les vamos a pedir nada más que lo que ellos quieran otorgar, siempre y cuando ellos lo decidan de manera personal, que no se sientan presionados, para que se sientan cómodos, y luego que la persona se dé cuenta que él, en el momento en el que él determine, él pasa a ser un miembro y pasa a tener todos los derechos de cualquier socio. De hecho, la palabra socio se utiliza en este mismo tema en algunas ediciones más viejas, no estoy seguro si en las ediciones actuales también se utiliza este término, pero antes se utilizaba el término socio, porque pasa a ser un asociado de nuestro grupo, de nuestra comunidad. Y en el momento en el que lo decide, en el momento en el que dice, bueno, que me cubra el manto de Alcohólicos Anónimos, en el momento en el que él dice, yo quiero formar parte de esta comunidad, quiero dejar de consumir, necesito ayuda, él va a empezar a observar una cuestión importante dentro del programa de AA, que es la parte de la libertad. Yo les comentaba anteriormente que en una de las conferencias, de las conferencias mundiales donde todavía alcanzó a participar Bill W., él mencionaba así abiertamente: yo me considero un anarquista y soy amante de la libertad, y amo profundamente la libertad. Yo escribí las tradiciones porque en las tradiciones se busca la libertad. Alcohólicos Anónimos son grupos que se mantienen libres de reglas, no tenemos líderes, no hay quien castigue, no hay quien pueda obligar a nadie a que dé una cuota, no hay quien pueda dar una orden y esperar que el miembro la cumpla. Aquí lo único que queremos es pues que quieran participar, que quieran formar parte de, y es todo, ¿verdad? Es todo lo que se pide, y no va a haber más. O sea, hay una libertad total, la cual debe de respetarse, ¿verdad? Y aquí vamos a la parte, pues, por la que menciono que los veteranos, ¿verdad? No las generaciones nuevas, los veteranos están destruyendo el programa. Esto debería de ser así como lo acabo de mencionar, porque así lo mencionan nuestras tradiciones. Dice la historia que en tiempos viejos, en esos tiempos, dice que cuando se escribió, pues más o menos se tomó en cuenta en algunas situaciones de este tema. Estaba corriendo el año 2 en el calendario de Alcohólicos Anónimos. Entonces dice que nada más había 2 grupitos y se hizo pedir así una lista de reglas. Entonces, para poder mantener seguro, pues, un grupo de Alcohólicos Anónimos según la idea de cada miembro. Entonces dice que la lista final terminó siendo larguísima, que si se hubieran hecho cumplir todas estas reglas que se estaban pidiendo, pues no hubiera podido entrar nadie, ¿verdad? O sea, que lo único que decían, pues, o sea, que hubiera terminado habiendo una serie específica de bebedores respetables, entre comillas, ¿verdad? O sea, porque se notes el sarcasmo en esa parte de lo escrito, ¿verdad? Alcohólicos respetables, ¿verdad? Pues, ¿cuál alcohólico es respetable, ¿verdad? O sea, un alcohólico que es de verdad un alcohólico, pues ya destruyó muebles de su casa, las fibras morales propias y de la familia, ya tuvo problemas con el patrón, o ya quebró algún negocio. O sea, que irrespetable, ya estuvo tirado en la calle, vomitado, a lo mejor orinado, o en alguna situación, pues, desagradable. Pues o sea, qué respetable puede ser un alcohólico activo, ¿verdad? Entonces, nótese ahí, o entiendas el sarcasmo de alcohólicos puros y respetables. Aquí no queremos mujeres así de la vida galante, no queremos adictos a otras cosas, no queremos vagabundos, no queremos nada así. Y obviamente, pues tal vez en aquellos tiempos incluso se sigue viendo, pues, a veces el desagrado por las cuestiones de la sexualidad, ¿verdad? Todavía se ve mucha problemática en esos sentidos, porque no nada más las mujeres, ¿verdad? Las personas con algunos gustos sexuales, los homosexuales o las lesbianas, o a alguna persona con otra inclinación sexual, no se quedan tan fácil porque se sienten rechazados. Y no los culpo, realmente en los grupos aquí en México se utilizan palabras despectivas muy feas para referirse a este tipo de personas,
que no dejan de ser más que seres humanos. Hay que recordar que nuestra literatura dice que en AA todo se queda fuera, nada más somos espíritus enfermos, no debería de haber cuestiones sexuales ni de mujeres ni de hombres, somos hermanos de enfermedad. Ahí no vamos a ver de qué se trata, pues, si hacemos del baño parados o sentados, ahí vamos a tratar nuestros problemas de adicciones. Ahí no vamos a ver la andropausia o la menopausia, ahí vamos a hablar de nuestras situaciones de adicciones y cómo nos hemos recuperado. Entonces no debería de haber ningún problema si somos hombres, mujeres, o somos homosexuales o lesbianas o bisexuales, o no debería de haber ningún problema. Hay que recordar que dice nuestro 5º capítulo, casi al final, que solamente Dios tiene la capacidad para juzgar las situaciones sexuales de cada individuo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie para juzgar nada de mi hermano enfermo. Entonces, pues se dieron cuenta que no se podía, porque si hacían así, valer estas reglas, pues nadie iba a entrar, los grupos iban a quedar solos, a uno de acá a lo mejor no le iba a gustar a aquel. Muy probablemente, así como estamos de enfermos los adictos, más de alguno quiso pedir alguna regla para que no cupiera a alguno de los que ya estaba, que le caía mal. Ya ven cómo somos, sigue pasando y sigue pasando, incluso hasta más desagradable en la actualidad probablemente. Pero se entendió pues que no puede haber reglas, que somos anarquistas y amamos la libertad siempre y cuando, como enfermo, siempre y cuando esa libertad nomás me cubra a mí y a los demás los obligue a actuar como a mí me interesa. Eso creemos pues los veteranos, que la libertad tiene que ser para mí, pero a los demás los tengo que acomodar a como a mí me gustaría que actuaran, pero a eso vamos a pasar ahorita. En esos tiempos se logró el cometido y se evitó por completo que se empezaron a poner reglas, dijeron, ¿saben qué? No se puede. No se puede poner reglas, porque si ponemos reglas nadie va a pertenecer, y como lo que queremos es que todos tengan la misma oportunidad de salvar sus vidas, no podemos empezar a poner reglas, porque somos bien delicados los alcohólicos, somos bien llorones, la verdad lo que es. Y qué hubiera pasado si cuando yo llegué alguien me hubiera dicho, ¿sabe qué, compañero? En los tiempos cuando yo llegué todavía pues, se podía fumar adentro de los grupos, actualmente no, y no lo considero eso una regla, porque y eso ya es una cuestión de gobierno, ahorita ya eso es algo que determinó el gobierno. En espacios públicos cerrados no se puede fumar, está prohibido, así que para mí está bien. Pero cuando llegué todavía se podía fumar dentro de los grupos y no había ningún tipo de problemáticas. Incluso hay grupos que todavía lo hacen, pero ese ya es un asunto de cada grupo. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dicho, no, compañero, aquí no puede fumar, váyase para allá, para la entrada? En el grupo al que yo llegué, para estar dentro de la junta, era un pasillo muy largo, yo creo que eran como unos 6, bueno, no muy largo, unos 6 metros. Pasando el pasillo, en la habitación del lado izquierdo era el grupo. Entonces, a lo mejor si me hubieran dicho, no sabe qué, tiene que fumar en la entrada, ni siquiera me hubiera alcanzado de la entrada a escuchar la junta. Entonces probablemente me hubiera resentido, como pasa, porque sigue pasando, y ya no hubiera querido asistir a la junta por una regla tonta de un cigarro, por una regla tonta de no meter, de no estar parado en la junta, por una regla tonta porque se siguen poniendo reglas tontas, muy tontas, por una regla tonta de no subir los pies al fierrito así de la mesita. Increíble que la gente crea que vale más una mesita, el fierrito de la patita de una mesita que una vida humana. Pero así somos, así de atarantados a veces los alcohólicos, los humanos, que por no subir las patitas, o sea, un miembro se va resentido porque llegas y te dicen, siéntase mejor que en su casa, aquí lo prohibido es prohibir, y en cuanto pasan 2-3 días empiezan las prohibiciones. Es increíble que la gente sea capaz de arriesgar la vida de una persona por una regla tonta de decir que compañero no diga groserías, compañero no se exprese así, compañero no hable de esto, pero eso es algo lo que vamos a pasar en algún momento, ¿no? Entonces, esas reglas se supone, ¿no? La trampa en la que se cayó, la vamos a ver yo creo que está en la cuarta tradición, porque hay mucho engaño sobre la cuarta tradición en algunas partes, pero estamos en la tercera. Entonces se supone que aquí la regla dijimos, no va a haber reglas. ¿Por qué quisimos poner estas reglas? Dice este tema pues que sentíamos miedo, dice que la intolerancia surge del miedo. No éramos gente gacha, no éramos malintencionados, decía en aquellos tiempos había mucho temor, mucho miedo a que los grupos se cerraran, porque nada más había 2 grupitos sin nombre, y el temor era de que algo pasara, que alguno de esos miembros extraños que llegaban, pudiera meter en problemas a los grupos y todos terminaran bebiendo porque se cerraba el grupo, o tenían miedo, dice, de que por recibir personas extrañas la gente no los tomara en cuenta o no les diera la seriedad y hiciera que todo fracasara. Entonces dice, o sea, ¿qué no es el miedo, el temor, la verdadera razón de la intolerancia? No éramos personas malas, dice, estábamos asustados, teníamos mucho miedo de que fracasara. Y aquí quiero pues adentrarme un poquito más, porque el miedo
El miedo en aquellos tiempos era un miedo, entre comillas, más sensato, ¿verdad? De verdad querían cuidar la comunidad. Actualmente dicen nuestros principios, y es evidente, a consecuencia de las redes sociales y esto, ¿verdad? Que y de hecho lo dice en nuestra literatura, ¿verdad? Y estamos hablando de literatura que se escribió hace más de 50 años, que Alcohólicos Anónimos ya no tan fácilmente se puede meter en una situación que la destruya, por lo menos no situaciones externas, se da, y las internas necesitan estar muy pesadas para que de veras lleguen a destruir o a hacer colapsar nuestra estructura. O sea, está muy difícil, ya no hay así tan, y la gente lo sabe, la gente tan lo sabe que ya hay youtubers, se da, que presentan, que dan su cara, que hablan así, cosas, no sé, situaciones que no deberían, dan su opinión de cosas que no deberían, cosas que están en contra de nuestras tradiciones, y no ha pasado nada. Hubo en algunos años, ahorita ya casi no, ya casi la mayoría de los centros de rehabilitación ya entendieron que no deben de tener logotipo, y ya en su mayoría, casi en su totalidad, puedo asegurar por experiencia personal, que ya no están los logos en los centros de rehabilitación. Entonces, a pesar de que en mucho tiempo, incluso actualmente, la gente nos confunde con centros de rehabilitación y está el miedo de que los golpean y todo eso, no han cerrado los grupos, sigue moviéndose la estructura, siguen llegando personas a pedir información, y sigue caminando, pues, en lo que es el programa de AA. Entonces está muy difícil que de verdad pueda pasar algo que llegue a hacer colapsar la estructura. Lo que podría hacer colapsar la estructura sería nuestra falta de empatía de los mismos miembros, el estar pasando por alto nuestras tradiciones, los mismos miembros, nosotros, y el estar, pues, así empezando a poner prohibiciones, y reglas dictatoriales disfrazadas de autonomías. Eso sí podría destruir. Y en estas situaciones es la parte que quiero comentar. El miedo ha pasado de ser el miedo que teníamos en aquellos tiempos sensato, un miedo que trataba de hacer que cuidáramos nuestra comunidad, a un miedo que ha regresado al egoísmo. Como ya sabemos que no vamos a destruir los viejos, estamos destruyendo las tradiciones, estamos destruyendo la estructura. Las personas, se da que ya tenemos un tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos en muchas situaciones, estamos destruyendo esta estructura porque el miedo ha regresado al egoísmo. Ahora los miedos que tenemos, se da, los miedos por los cuales rompemos esta tradición, los miedos por los cuales queremos mandar a las personas a este mar peligroso, por lo cual queremos deshacernos a veces de las personas, es un miedo egoísta a que las cosas cambien, a que las cosas no se sigan haciendo como yo quiero que se hagan, lo que se veía en la segunda tradición, estos miembros que creen que deben de tener el poder, y ese miedo sensato, ¿da? Y de hecho tratan de disfrazarlo así muchos compañeros, muchos compañeros de muchos grupos, y lo digo porque tengo los pelos en la mano, porque conozco los grupos de mi estado y muchos de mi país, se manejan a través del decir, vamos a sacar a ese miembro, porque está poniendo en peligro el grupo, y a veces hay que decirles, no, compañero, está poniendo en peligro, su tolerancia, su capacidad de tolerancia, porque como no lo soporta, porque como no piensa igual que usted, no lo quiere en el lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen para poder decir, necesitamos sacarlo? O sea, todavía la gente se organiza en esa situación. Ya no lo corren tal cual al miembro porque saben que el miembro se dice, ellos piensan que la tercera tradición es un escudo y no es así. O sea, no es un escudo. Realmente, ¿quién está protegiendo la tercera tradición? A veces yo no me doy cuenta de esto y a mí me costó mucho trabajo darme cuenta de esto, pero me lo explicaron así. Y si yo me doy el permiso de correr a alguien, yo les estoy dando permiso a los miembros que estén y los que vengan de que un día me corran a mí. Entonces yo me protejo a mí, o sea, no es que esté protegiendo tanto al nuevo también, pero también me cuido a mí de que yo no cometa la burrada de querer jugar con la vida de otros miembros, porque estoy dándoles el permiso a los demás de que en algún momento jueguen con mi vida. Entonces yo no me puedo permitir, como veterano de un grupo, el tratar de decidir quién está o quién no está. Porque los alcohólicos somos mañosos, somos muy mañosos y muy inteligentes para puras tonterías. Entonces en los grupos actualmente se utilizan mucho las frases, si son de México probablemente ya la han escuchado en más de alguna ocasión, no se puede correr a un miembro de Alcohólicos Anónimos, pero del grupo sí. No podemos correr al miembro del grupo, pero sí lo podemos invitar a que se vaya. O sea, dime tú dónde cabe pues la idea de que estamos practicando tradiciones. Estamos hablando de un miembro que ni siquiera tiene, o sea, si no está destruyendo los muebles del grupo, porque sí se puede correr un miembro, pero si el miembro está atentando contra la seguridad de los demás, si es agresivo, si trae armas, si está rompiendo las cosas que tenemos, los ventanales, si está maltratando, gritoneando o agrediendo a algún miembro, así dentro del grupo, sí se puede correr, ¿verdad? De hecho, sí se puede, es legal y se puede hacer por medio de policía y toda la situación. Pero
lo quieren correr a veces nada más porque no piensa igual, porque no está de acuerdo. Y nuestras tradiciones dicen que no tenemos por qué estar de acuerdo. Nosotros tenemos que respetar a nuestros asociados, aunque tengan maneras diferentes de pensar. Aquí es donde menciona la palabra socio, o sea, pasa a ser un miembro de esta comunidad como un socio, porque, o sea, y se puede ver de muchas maneras, porque va a empezar a asistir, va a empezar a compartir, va a empezar a escuchar, va a empezar a realizar un servicio y va a empezar a cooperar. No solo con las tareas del lugar, sino con las aportaciones que se necesitan para que el lugar esté abierto. Y a él está invirtiendo en el lugar, ¿verdad?, de su bolsillo, aunque se esté salvando su propia vida, él está ayudando a que el lugar esté abierto, así que pasa a ser un socio de un grupo. Un socio al que puede que la gente, si es un socio acelerado con ideas diferentes, como se va a ver más adelante en este tema, probablemente los viejos actuales, los viejos que destruimos estas tradiciones, vamos a querer decir, no lo puedo correr del grupo, y vamos a hacer lo que se hace en un trabajo. ¿Qué se hace en un trabajo cuando no te pueden despedir porque no tienen cómo despedirte, pero ya no te quieren ahí? Van a empezar a darte un maltrato, van a empezar a querer cargarte cosas, o sea, lo que hacen en los grupos es prácticamente lo mismo. Te van a querer estar presionando hasta que tú corras solito para poderse lavar las manos y decir, aquí no se corre a nadie, se fue solito, ¿da? Entonces, ¿qué estamos haciendo, da? Estamos jugando con la vida de un ser humano, ¿da? Dice, a los inicios nos veíamos todos como vacilantes velas en medio de la borrasca, y decía Bill W, y nos preguntamos, ¿quién será el próximo? Porque muchas veces estas velas se apagaban para no volverse a encender, ¿da? ¿Qué pasaría? O sea, cuando a la persona no la conoces no te importa, ¿da? Pero, o sea, a veces la gente no se da cuenta que podría ser un hermano de sangre, ¿da? Un primo, un tío, tu papá, tu mamá. Imagínate que esta situación le pasara a tu hermano. Imagínate que tu papá es un alcohólico, que apenas está dejando de consumir, y que se llega a un grupo donde la gente lo va a querer correr porque tiene una manera de pensar distinta, ¿da? Y que lo quieran, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente te vas a poner como gato, ¿da? Te vas a poner como perro, ¿da? Y vas a querer defender las tradiciones, pero pues porque es una conveniencia personal, y aquí no se trata de conveniencias personales. Las tradiciones deben de defenderse, debemos de ser custodios de las tradiciones en todo momento y en toda situación. De eso se trata la honradez y la honestidad en los principios. En todo momento, independientemente si es tu primo, tu tío o un total desconocido, independientemente si le va al mismo partido político que tú, independientemente si está de acuerdo contigo o no está de acuerdo contigo, porque el otro día decía una frase muy bonita en la convención nacional que fue aquí en Guadalajara hace poco, decía, probablemente no esté de acuerdo contigo, pero defendería con mi vida el derecho que tienes a dar tu opinión en cada una de las situaciones que se presenten, aunque no esté de acuerdo contigo, porque todos tienen el derecho. Porque aquí dice que pasan a tener los derechos que tenemos todos los socios de la comunidad, los mismos derechos, obviamente también las mismas responsabilidades. Entonces, los mismos veteranos somos los que estamos destruyendo el programa, porque el miedo ha regresado a una forma egoísta, el miedo ha regresado a esta parte en la que ya no nos interesa si AA se cierra o no se cierra. Estamos tan convencidos de que no se va a cerrar, que nos damos la libertad de mandar a beber a miembros con los que no estamos de acuerdo, no porque realmente nos interesa el bienestar del grupo, sino porque nos interesa nuestro bienestar emocional, porque no he practicado nada del programa, porque no tengo nada de tolerancia, porque no tengo nada de respeto, porque no tengo nada de aceptación por mi prójimo, porque no he practicado muchas veces el programa. Me doy el privilegio de querer organizarme un puñito de gente para mandar a beber así a algunas personas que no están de acuerdo conmigo, con el pretexto de que, entre muchísimas comillas, el grupo siempre ha funcionado así. Eso dicen en un grupo muy cerquitas de mi casa, ¿da? Es que el grupo siempre ha sido así. Lo dice una persona, un grupo que tiene 30 y sabe cuántos años, y un miembro que tiene, tirándole a los 10 años de sobriedad, dice que el grupo, que tiene 34 años, siempre ha funcionado así. ¿Cómo lo sabe él? Si él apenas tiene 10 añitos en sobriedad y el grupo tiene 30 y tantos. O sea, a veces no sabemos, ni siquiera ponemos atención en las incongruencias que decimos, o en los acontecimientos que se han vivido, porque no investigamos ni la historia de los mismos grupos o de la misma comunidad, y caemos en sinsentidos, hablamos en sinsentidos y hablamos sin principios, brincamos y destruimos los principios. Entonces el miedo debería de ser un escalón a la prudencia, pero lo convertimos en un arma, lo convertimos en una situación egoísta, porque a mí me da miedo que me quiten la comodidad que tengo del lugar en el que he estado. Y de aquí pues nos pasamos a lo que son las dos historias, ¿verdad? Para marcar poquito la situación esta que acabo de mencionar, de los miembros que se dan el lujo de andar queriendo correr gente, y es la parte pues de las dos historias que se cuentan en esta tradición, y pues lo que yo creo que es la moraleja que se puede dar en cada una de estas historias, ¿verdad? Porque a veces estos mismos miembros la tuercen al grado de quererse dar la razón con ellas.
de creer que pueden castigar. Por ejemplo, en la primera historia, dice que llegó un día un miembro, se dice que corría, vuelvo a la misma situación, dice, corría el año 2 del calendario de Alcohólicos Anónimos. En estos tiempos únicamente había 2 pequeños grupos sin nombre. Obviamente uno era el que estaba en Akron y el otro era el que estaba en Nueva York. Dice, a uno de los grupos en algún momento llegó una persona y pidió hablar con las personas más veteranas y les dijo, ¿saben qué? Yo quiero ser parte porque necesito arreglar mi vida, quiero formar parte de Alcohólicos Anónimos, pero yo soy víctima de una adicción todavía más espantosa, o todavía más despreciable que el alcohol, que el vino y esas cosas. Entonces, mucha gente quiere, yo la verdad es que yo para ser bien sincero, yo no sé realmente cuál era su vicio. Hay gente que dice que era homosexual, hay gente que dice que era no sé qué de alcazabe quién. O sea, yo la verdad no tengo así un documento en el que yo pueda decir, era esta persona y su vicio era Lo que sí sé, pues, es que en aquellos tiempos ya existían otro tipo de sustancias psicoactivas. Y en Estados Unidos, en aquellas épocas, las que estaban más así fuertes, pues ya era el cannabis, ya era el opio y bueno, también ya estaban empezando con la efedrina, pero también ya se estaba utilizando la heroína. Entonces había sustancias pues psicoactivas, aunque eran más difíciles de conseguir, había quien las podía conseguir, y lo más probable es que esta persona pues tenía otra adicción. En aquellos tiempos todavía no se entendía bien que la adicción pues es la misma enfermedad, cubre toda la parte de las adicciones, y entonces se juntaron y hablaron, dijeron, a ver qué onda, ¿a poco no somos tan egoístas? Estamos tan preocupados por lo que la gente pueda pensar de nosotros, o sea, que somos capaces de mandar lo que se muera, dice, porque ¿quién puede ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo? Dice nuestra literatura. Y la realidad es que nos sorprendería la cantidad de miembros que se dan el lujo de ser jueces, jurados y verdugos de sus hermanos enfermos. O sea, nos sorprendería la cantidad de miembros que realmente serían capaces de mandar a beber a un miembro nada más por su comodidad y evitarse, según ellos, problemáticas. Dice, al miembro se le permitió formar parte de las filas, dejó de consumir de manera exitosa, y fue uno de los mejores doceaveros, trabajó muy bien en el programa, muy buenas ideas. ¿Quién iba a imaginarse, o sea, en la actualidad, pues, que el programa de Alcohólicos Anónimos ha ayudado mucho, pues, a estas, o sea, a que este tipo de personas, que se empiezan a reunir, pasen a ser los mejores amigos, los mejores trabajadores, o por no los mejores, a lo mejor los mejores es exagerado, pero pasen a ser buenos amigos, pasen a ser buenos trabajadores, pasen a ser buenos padres de familia, o sea, y se dieron cuenta, pues, que llegó muchas personas. O sea, dice nuestra literatura, ¿qué hubiera sido de todas las personas que este miembro trajo al grupo? Si le hubiéramos dicho que no, si le hubiéramos cerrado la puerta, le hubiéramos dicho, usted no puede participar porque nos da miedo, o simplemente no lo queremos aquí porque creemos que no es una persona adecuada para este lugar. ¿Qué hubiera sido de todas las personas a las que él ayudó, de todas las personas a las que les pasó el mensaje, todas las personas que se salvaron gracias a él? ¿Qué hubiera sido de todos ellos? Y después nos cuenta otra historia, ¿da? Bueno, en esta yo creo que lo importante es esta parte, pues, entender la cadena de acontecimientos que un solo individuo puede traer. En cuestiones positivas, este individuo fue dejado que se quedara, se le permitió formar parte del grupo y salvó muchas vidas, y esas vidas han salvado vidas, y que incluso podría ser que alguno de todos los miembros, o sea, de la cadenita que él dejó, gracias a él, pues alguno de ellos haya llegado hasta por acá y haya sido un ahijado de sus ahijados, el que me pasó el mensaje a mí. O sea, podría ser, no sabe uno, o sea, porque no me puedo poner a sacar la pinche genealogía de los miembros, pero podría ser, o que alguien de los que salvó él ha llegado a la cadenita tan acá, que pueda que sea alguien que le pase el mensaje a un hijo mío, a un primo mío, a un tío mío, a mi papá, o a alguien que tenga la necesidad. O sea, también podría ser. Entonces esa es la importancia de un solo miembro. Un solo miembro, a través de la historia, a través de las décadas, puede salvar incontables vidas. Un solo miembro. Y nada más vale que se pongan a sacar cuentas. Si ese miembro le pasa el mensaje a varias personas y por lo menos ese miembro en su vida logra que se queden 2 personas de sus 12avos, y cada uno de estos salva 2, o sea, se va multiplicando, se va multiplicando, y en cuestión de algunos años, probablemente ya son cientos de personas las que se recuperaron gracias a un solo individuo y a la cadenita, pues, espiritual que se corre a través del programa Alcohólicos Anónimos y el paso del mensaje. Una sola persona que el día de hoy se dan el lujo de querer mandar a beber,
de querer correr de un grupo, nada más porque piensa diferente, porque tiene una adicción diferente, porque no cree en Dios. Y aquí es donde pasamos a la siguiente parte, ¿no? En la segunda historia nos cuenta el relato, pues, de un güey que era vendedor, dice, de pulimento para automóviles. Entonces él dice que llega y se pone y empieza, pero dice, tenía una idea muy difícil de vender, era que era el ateísmo. Esta persona era atea, pero no nada más era ateo, sino que hablaba mal y de manera, despectiva respecto a las religiones, como algo que era innecesario, por utilizar eufemismos, él lo mencionaba más fuerte. Entonces los miembros no lo querían, les parecía incómodo todo lo que decía en sus tribunas, les parecía desagradable, y los miembros lo empezaron a condenar, o sea, no directamente, pero en sus adentros dice que decían, ojalá y se emborrache. Aquí es donde yo quiero empezar a que se vea una parte que a veces no se toma en cuenta. O sea, imagínate la nefastez, el miedo, la sensación de sentirse un poder, o sea, los dioses todavía de su propio universo, que los miembros le estaban dando la sentencia de muerte a esta persona, nada más porque no les gustaba de lo que hablaba, porque lo sentían incómodo. Entonces, dice que esta persona en algún momento, pues, se volvió a emborrachar fuera de la ciudad, y que ya nadie le hizo caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Esta historia yo siento que es muy mal interpretada, porque los miembros se recargan en esta historia para decir, o sea, podemos castigar a los miembros para que se metan en cintura. O sea, y estamos hablando de miembros que ni siquiera conocen las tradiciones, que quieren meter en cintura a los demás, o las conocen allá medias, de esos que nada más conocen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la séptima y la 12ª, ¿verdad? Porque todas las demás las evitan. Y las conocen así bien por encimita. Y estos miembros dicen, es que ahí dice la historia, la moraleja es que nosotros podemos poner en cintura a un miembro que creemos que está descarriado. No, hermano, dése cuenta, tal vez usted está descarriado y está acusando a los demás de estar descarriados. Esto pasó hace 80 años, 86 años pasó hace esta situación. Y dice, pues, lo dejaron. Y la persona pues encontró el remedio a su situación a través de lo que le pasó. O sea, él ya había bebido. O sea, fíjate, esa es la diferencia. Él ya había bebido y ya fue cuando se le negaron a volverle a hacer caso, pues no le quisieron entender la mano porque él ya había bebido y aparte no lo querían. Acá no, acá a veces en los grupos ni siquiera han bebido, ¿da? Siguen asistiendo, siguen sobrios, tienen tiempo, pero no los quieren, ¿da? No los quieren y los quieren correr a que beban. Pero porque dicen ellos en su infinita, fíjate como dice el meme, ay, gracias, nadie se había preocupado tanto por nosotros. O sea, es que nosotros lo vamos a acomodar, ¿verdad? Lo vamos a correr para que sufra, para que se ponga mal y para que se haga humilde. O sea, los miembros del grupo que están ahí por soberbios quieren hacer humilde a un miembro que no les cae bien. Entonces yo creo que esa es la moraleja, ¿da? O sea, la moraleja de esta historia es que no una persona que realmente está haciendo las cosas mal, una persona que realmente está actuando, ¿da? De manera malintencionada, en algún momento él solito, sin necesidad de que nadie meta las manos, él solito va a vivir las consecuencias de su situación. Nadie tiene por qué tratar de empujar a un miembro a que viva situaciones desagradables, nada más porque no les cae, porque no piensa igual, porque es diferente, porque tiene otros gustos de sexualidad, porque tiene otros gustos de sustancias. O sea, nadie tiene el derecho de hacerlo. Aunque a veces los viejos actualmente aquí en México se siguen dando el lujo de querer hacerlo. Entonces, este tipo de estudios se da, dice, a través de estas historias, cuando lo quisieron correr en algún momento compa, antes de que se fuera a beber, ya se me estaba pasando esta parte que es muy importante. Ay, perdón, le di un traguito a mi café. Dice que lo llamaron y le dijeron, sabes que aquí no te queremos. Vete. Como muchos miembros actuales que son más educados según ellos, se da mi compañero, usted no debería estar aquí, ¿da? ¿Por qué no se busca un grupo de narcóticos anónimos? ¿Por qué no va a otro grupo allá cerca de su colonia, ¿da? Donde se pueda sentir más a gusto? Hipócritas y fariseos que dicen que lo hacen para que él se sienta más a gusto cuando lo que están queriendo es regresar a la comodidad, ¿verdad? De los miembros que les siguen todas sus órdenes. Fariseos y saduceos se dan en los grupos que todavía que conocen los principios pero no los quieren aplicar, ¿verdad? Quieren que los demás los apliquen cuando se trata de ellos, pero cuando se trata de su comodidad, ¿verdad? De su placer inmediato, no las quieren aplicar, ¿verdad? Gente hipócrita, gente farisea, ¿verdad? O sea, son personas que se han vuelto fanáticos en Alcohólicos Anónimos y que no han querido hacer las cosas como se tiene que hacer. Entonces, en esta situación, él dice que con una risa burlona agarra la literatura que estaba ahí, apenas estaba por publicarse en Nuestras Tradiciones, y que se da cuenta, pues, y o sea, que al tomarlas las muestra riéndose y les dice,
estaban conscientes de lo que estaban haciendo cuando escribieron esto, o sea, el encabezado de la tercera tradición, que el único requisito es ser miembro doble. Ustedes no me pueden correr, fue lo que les quiso decir, porque yo cumplo el requisito que es ser miembro. Y ya por su conducta, pues él vivió sus consecuencias, pero no fue porque nadie lo empujara, porque nadie lo corriera, nadie lo corrió, nadie lo empujó, nadie le dijo que se podía ir del grupo, ¿da? Nadie le salió con la tarugada de aquí no podemos correr a nadie, pero los podemos invitar a que se vayan, o con la tarugada de no podemos correr a un miembro de Alcohólicos Anónimos, pero de un grupo sí. Fariseos y farsantes, ¿da? Que utilizan esas frases para querer mantener una falsa comodidad, una falsa sensación de status quo, de que el grupo está estático, da quieto, no se dan cuenta que eso es lo que mata a los grupos, el no avanzar, el no evolucionar es lo que mata a los grupos. Y pues al final de cuentas vivió su situación, pero gracias a estas dos historias, dice, y algunas situaciones que se dieron, pues se cayó a la conclusión de que cualquier persona puede formar parte de, porque estas personas, dice, cuando él dejó nuevamente, o sea, cuando él vivió esta situación, regresa y ya no volvió a beber, y dice que pocas personas, trabajadoras de Alcohólicos Anónimos como él, menciona que él era una persona con muy buenas ideas y muy movido, ¿da? Que todo lo que era el vender la situación de la sobriedad, la vendía con el mismo afán que vendía sus pulimentos para carros, o sea que era una persona que fue muy activa, y lo mismo del otro. ¿Qué hubiera pasado con todas las demás personas que él ayudó si se le hubiera dicho, sabes qué, tú no puedes regresar, o sabes que tú no puedes ser parte de? O sea, esta es la parte que debemos de entender, ¿da? Que si un miembro de verdad está haciendo algo malo, él va a pagar las consecuencias de lo que él esté haciendo sin necesidad de que nadie le quiera poner a hacer algo, ¿da? Porque a veces yo en mi infinito egoísmo, en mi infinita soberbia, acuso a los demás de que se están portando mal, cuando realmente el que lo está haciendo probablemente sea yo. Probablemente simplemente no me caen, y como no me caen, yo ya los estoy juzgando y los estoy condenando en mis pensamientos, ¿se da? O sea, o sea, a veces me sorprende la capacidad que yo como enfermo tengo, de que no me importe la vida de otra persona, de que soy capaz de hacer que alguien muera. O sea, soy capaz de condenar a muerte a compañeros únicamente por el egoísmo de que las cosas se mantengan estáticas en un grupo. Entonces, va a llegar gente, y va a llegar gente con buenas ideas. Esta es otra parte de lo que es este tema, ¿da? Que a veces no se toma en consideración. Estas personas van a salvar vidas, y estas personas van a traer ideas que van a hacer crecer a los grupos y que son indispensables como miembros. Un solo miembro puede ayudar a un grupo a crecer y a salvar muchas vidas. O sea, una sola persona es indispensable. No nada más es el número mayoritario de los miembros que estén de acuerdo en las juntas, sino que un solo miembro, dicen nuestras tradiciones, el bienestar común es importante, pero lo sigue muy detrás el bienestar personal, porque un solo miembro puede salvar muchas vidas. Entonces, estas dos personas fueron personas que aportaron grandemente a la agrupación de Alcohólicos Anónimos, primero para darnos cuenta que no tiene nada de malo la cuestión de las sustancias, porque con las sustancias he estado trabajando desde el año 2 que inició Alcohólicos Anónimos. Y segundo, pues, porque cada uno de ellos salvó muchas vidas y ayudó con muchas buenas ideas a crecer el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué hubiera sido de nosotros si a ellos no se les hubiera permitido estar? ¿Qué hubiera sido de mí si a mí no se me hubiera permitido permanecer? ¿Qué hubiera sido de ti, estadista o sangrante? ¿Qué hubiera sido de ti, veterano, egoísta? Que ahora quieres correr a las personas, si no se te hubiera permitido a ti mantenerte dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos para que salvaras tu vida. ¿Qué hubiera sido de tus ahijados si esos viejos de antes se hubieran dado a la tarea de quererte sacar de un grupo porque no pensabas igual que ellos? Y esas son las situaciones que necesitamos empezar a analizar, que necesitamos empezar a entender, porque a través de eso pues vamos a salvar nuestras propias vidas y la de los que vendrán. Yo con esto me despido deseándoles felices 24 horas, y pues haciéndoles el llamado, pues, viejos estadistas, o a que se conviertan en estadistas, veteranos de Alcohólicos Anónimos en México, a que dejemos de destruir las tradiciones, a que dejemos de destruir los conceptos y nos centremos en salvar vidas, en lugar de centrarnos en estar haciendo que los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan, porque creemos que tenemos la sabiduría del universo. Felices 24 horas.